Comenzamos este segundo tema hablando sobre las potestades administrativas sobre sus propios bienes, tanto sobre los bienes patrimoniales como sobre los bienes demaniales. Sobre esto, sobre todo, tiene la Administración unas potestades, unos poderes exorbitantes, pero tanto sobre uno como sobre otros hay un conjunto de reglas que podríamos denominar régimen básico que hacen referencia a temas correspondientes a investigación, a órganos competentes, que son normas comunes que se aplican a la gestión tanto de los bienes patrimoniales como de los bienes demaniales. Detallando estas reglas comunes o estos procedimientos comunes que se aplican a ambas categorías de bienes, como he dicho antes, está el relativo a los órganos competentes, es decir, sobre los bienes patrimoniales y los demaniales habrá algunos órganos administrativos que son los competentes para decidir en caso de arrendamiento, en caso de concesiones demaniales, en caso de venta, es decir, que hay administrativamente asignado quién es el órgano competente en cada administración para decidir una finalidad concreta. Ambos tipos de bienes deben recogerse en el inventario. Como luego veremos en más detalle en el reglamento de bienes, hay que incluir una serie de características comunes, tanto de los bienes patrimoniales como demaniales. Ambos bienes son susceptibles de utilizar por parte de la Administración potestades de investigación, que es lo que le diferencia con respecto a una propiedad privada cuya potestad de investigación o deslinde o reivindicación tiene que hacerse a través del juzgado. Pues bien, la Administración sobre sus propios bienes está investida de una serie de facultades como investigar en cada momento cuál es la situación de esos bienes. Puede reivindicarlos en función de su clasificación, habrá unos plazos o no, y es decir, reivindicar contra la desposesión que se le haya hecho por parte de un tercero, sin acudir a la vía judicial. Puede deslindarlos, es decir, si no está claro cuáles son los límites físicos definidos de un determinado bien inmueble, la Administración dispone de un procedimiento administrativo para proceder a ese deslinde que ya lo veremos que se hace con citación a colindantes. En régimen de disposición ya lo hemos referido, que las normas administrativas son las que rigen qué órgano es el competente en cada momento para decidir sobre ello, y también las normas de gravamen. Estas potestades podríamos decir que tienen, por una parte, se pueden agrupar en una serie de limitaciones y servidumbre, en el sentido de que las normas imponen a la Administración una serie de reglas para manejar sus bienes que no existen frente a una propiedad privada. Y, por contra, le otorga una serie de poderes privilegiados de naturaleza casi cuasi judicial para proceder a su protección y a su defensa. Además, como veremos, para los bienes demaniales existe un plus de facultades que se denominan exorbitantes por parte de la Administración para lograr su protección a través de las reglas de la imprescriptibilidad, inalienabilidad e inembargabilidad. A lo que se suma también una acción recuperatoria o reivindicatoria directa que tiene la Administración en cualquier tiempo y reconocimiento frente a una posesión indebida por parte de un tercero. Y además, sobre todo los bienes demaniales. Y además tiene la facultad sancionadora frente al tercero que haya cometido un daño o una usurpación sobre sus propios bienes. Lógicamente, estas potestades se encauzan a través del derecho administrativo y no a través del derecho civil. Como veníamos diciendo, sobre los bienes demaniales, la Administración dispone de una serie de facultades suplementarias o lo que, como denomina la doctrina, exorbitantes. ¿Qué son esas facultades o derechos? El primero de ellos es la inembargabilidad. Inembargabilidad, que es un privilegio que ha sufrido, sobre todo a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional de 1998, la 166, algún cambio. ¿Por qué? Porque hasta esa fecha se consideraba que todos los bienes de las administraciones públicas, tanto los bienes de dominio público como los bienes patrimoniales, estaban sujetos a este principio de inembargabilidad, es decir, que ningún juez o tribunal podía despachar un mandamiento de embargo frente a esos bienes.
También la legislación local, por ejemplo, en el artículo 154, prohíbe a los jueces dictar providencia de embargo contra derechos y bienes de la hacienda local, salvo la ejecución de hipoteca, lógicamente, sobre bienes patrimoniales no afectados directamente a la prestación de servicios públicos. Como decía, este privilegio de inembargabilidad, que en un principio se extendía a las dos categorías de bienes, actualmente está más restringido y es indudablemente aplicable a los bienes demaniales porque están sujetos a un servicio público, pero se puede embargar aquellos bienes patrimoniales que no están afectos a un servicio o a una utilidad pública. Y así nos lo dice el artículo 33 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que establece que no son embargables aquellos bienes patrimoniales que estén materialmente afectados a un servicio público o a una función pública. Es decir, que el resto de bienes patrimoniales, por contra, sí están sujetos a esa posibilidad de embargo a través del procedimiento judicial. Esta prohibición también se reitera en el artículo 44.1 de la Ley General Presupuestaria. ¿Por qué los jueces, el Tribunal Constitucional decidió en el año 98 que determinados bienes de las administraciones públicas estaban sujetos a los embargos dictados en procedimientos judiciales? Porque puso por delante la protección y los derechos que otorga una sentencia, es decir, puso por delante los derechos derivados de las resoluciones judiciales y la plena ejecutividad que predica tanto la Constitución española como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la sentencia, lo puso por encima de cualquier otro tipo de bien patrimonial que no esté afecto a un servicio o a una utilidad pública. La segunda de las potestades exorbitantes predicables de los bienes demaniales es la imprescriptibilidad. ¿A qué estamos haciendo referencia con la imprescriptibilidad? Estamos haciendo referencia a que la posesión interrumpida por parte de un tercero de un bien inmueble, aunque sea en concepto de dueño y a lo largo del tiempo, no será suficiente para adquirir la titularidad sobre dichos bienes. Esto que parece que ahora es irrebatible, tuvo algunas dudas en su origen, sobre todo con el Código Civil de 1889, en el que cabía la prescripción de los bienes de dominio público por su posesión inmemorial, decía el Código Civil, 99 años, lo que producía la desafectación tácita. Esta prescriptibilidad de algunos de los bienes demaniales también fue propiciada por la Ley de Bases del año 62 del Patrimonio del Estado, que admitía la desafectación presunta de los bienes demaniales, de tal forma que a lo largo del tiempo por terceros se han adquirido por usucapión a su favor determinados bienes, como hemos visto en algunos casos peculiares, como son las vías pecuarias, algunos enclaves privados en las playas, y esta situación acabó fundamentalmente con la disposición incluida en el artículo 69.2 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que establece expresamente que, salvo los supuestos previstos en dicha ley, la desafectación deberá realizarse siempre de forma expresa. Por tanto, no cabe adquirir mediante usucapión la titularidad de ningún bien demanial de la Administración. Incluso la sentencia del Tribunal Supremo del 16 de enero del 2001 no admite ni siquiera la adquisición de derecho real alguno sobre tales bienes, diciendo que los bienes de dominio público son inmunes frente a la posesión continuada de los particulares. Por eso, en ningún caso, esos poseedores, aunque sea de buena fe, pueden adquirir ningún derecho real por usucapión, es decir, por la posesión ininterrumpida de ese bien inmueble. La tercera de las potestades exorbitantes predicables de los bienes demaniales es, como todos conocemos, la inalienabilidad, es decir, no pueden ser vendidos por la administración, por la correspondiente administración, mientras mantengan dicha condición. Para eso habrá que desafectarlo del dominio público, declararlo patrimonial, entonces sí se puede vender. Sin embargo, sí cabe la transmisibilidad
de estos bienes demaniales a otras administraciones públicas. Por ejemplo, un ayuntamiento que tenga un bien inmueble en el que existe una guardería y no la consideraría necesaria como bien demanial para prestar ese servicio y se lo ceda a la administración del Estado para construir un instituto, esa transmisión no podríamos decir que está incumpliendo el requisito de la inalienabilidad, porque realmente es un bien que va a seguir prestando la misma función de interés público, es decir, va a seguir constituyendo un bien demanial, lo único que la titularidad a partir de esa transmisión va a ser a favor de otra administración. Esta regla de la inalienabilidad, dando un poco de historia, tiene su origen en la prohibición que se hacía por parte de las Cortes Generales para que la corona, sin su autorización, no pudiese vender los bienes que estaban adscritos a la corona. Sin embargo, sobre los bienes demaniales sí cabe transmitir algún derecho real. Por ejemplo, las concesiones. Una concesión de dominio público de la que disfruta un chiringuito playero, eso es un derecho cuasi real, un derecho real que se disfruta por un tercero sobre un bien demanial, un bien de dominio público. Es decir, ese tipo de concesiones sí caben en cuanto a la gestión de los bienes demaniales. Además de estas potestades exorbitantes con lo que cuenta la Administración en la gestión de los bienes demaniales, la propia ley, en concreto el artículo 6 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone que la administración y la gestión de este tipo de bienes debe regirse por una serie de principios. ¿Cuáles son esos principios de gestión a los que está sujeta cualquier administración pública? El de adecuación y suficiencia, es decir, que los bienes demaniales deben ser aquellos que precisamente sean adecuados y suficientes para prestar los servicios públicos a los que cada administración está obligada. Tiene que haber una aplicación efectiva al uso general. Esa es la nota característica, lógicamente, que deviene de su demanialidad. Una dedicación preferente al uso general, es decir, que caben otro tipo de dedicaciones o usos particulares, por ejemplo, un kiosco en la vía pública es una utilización particular de parte de un bien demanial, pero eso, lógicamente, no excluye que toda esa calle sea de uso general. Es decir, el uso de la calle debe ser preferente general, cabiendo otro tipo de usos particulares. La administración está obligada a conservarlos y a mantenerlos en su integridad, sin que se pueda producir ningún menoscabo. Y la administración está obligada, a través de su inclusión en los inventarios, a controlarlos e identificarlos. En cuanto a los bienes patrimoniales, va a ser el artículo 8 de la Ley del Patrimonio de la Administración Pública la que también nos va a decir cuáles van a ser los principios que debe regir la gestión de dichos bienes. Principios que son comunes, en algún caso, a todos los bienes demaniales y que podíamos destacar como una nota singular que se aplica frente a los bienes demaniales es que los bienes patrimoniales, el matiz de rentabilidad económica debe estar presente. Por eso se predica que en la gestión de esos bienes debe haber eficacia, debe haber rentabilidad, debe haber una gestión eficiente y económica, debe haber, aunque sean bienes patrimoniales y la administración tenga más amplias facultades de gestión y de exposición que con respecto a los bienes demaniales, debe haber publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad en la adquisición, explotación y enajenación de bienes inmuebles. Y como los bienes demaniales están sujetos a su inclusión en un inventario, por lo que la Administración está obligado a su control y a su identificación. Aparte, hay ciertos bienes patrimoniales que por su naturaleza deben coadyuvar
al desarrollo y ejecución de distintas políticas públicas en vigor. Por ejemplo, en materia de vivienda, diversas leyes estatales establecen que aquellos departamentos ministeriales que tengan suelos aptos para construir vivienda deben poner esos suelos a disposición de las administraciones competentes en esa materia para su destino a la construcción de viviendas de protección pública. Vamos a continuación a describir brevemente el contenido de algunas de las potestades y prerrogativas administrativas que la Administración tiene con respecto a su bien. Lo primero que tenemos que decir es que la Administración está obligada en todas las áreas de actividad, incluso en la protección y en la gestión de los bienes patrimoniales, a cumplir lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución española, es decir, que debe hacer esa administración de los bienes patrimoniales con objetividad, sirviendo con objetividad a los intereses generales y actuando de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación y con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Bajando un escalón más dentro del orden jerárquico, la normativa patrimonial va a desarrollar una serie de facultades, desprendiéndose del artículo 103 de la Constitución española, que la Administración debe poner en vigor. Estas facultades que se relacionan o que se citan en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, aplicable a todo el Estado, y en el Reglamento de Bienes, aplicable a la Administración local, constituyen, en cuanto a la primera de ellas, legislación básica y es la incluida en los artículos 41, como luego veremos, 45, 50 y 58, y en los artículos 44 a 73 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales se hace una relación de todas aquellas facultades de las que dispone la Administración local con respecto a sus bienes. Con respecto a las facultades que tiene la Administración local con respecto a sus bienes derivadas del Reglamento de Bienes, lo primero que tenemos que decir es que alguna de ellas no está regulada completamente y no se dice en esa disposición cuál es el órgano dentro de la estructura local encargado del ejercicio de estas acciones. La doctrina en algunos casos se ha inclinado que esas potestades, por ejemplo, la potestad sancionadora recae en el alcalde, por tanto también la potestad sancionadora en materia patrimonial recae en el alcalde. También se ha inclinado por establecer que la potestad de recuperación de oficio recae también en el alcalde por el juego de las competencias que se desprenden del artículo 21, 1K y S de la ley reguladora de base del régimen local. Todas estas potestades y prerrogativas que vamos a ver no es una facultad que puede ejercer la Administración, sino que estas facultades y prerrogativas son de ejercicio obligatorio por parte de todas las administraciones. Así nos lo dejan claro tanto el artículo 68 de la Ley Reguladora de la Base del Régimen Local como el 28 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas. En concreto, el artículo 28 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas nos va a decir que todas las administraciones están obligadas a proteger y defender su patrimonio. A tal fin, protegerán adecuadamente los bienes y derechos que lo integran. Procurarán su inscripción registral, tanto de los bienes demaniales como de los bienes patrimoniales, y ejercerán las potestades administrativas y acciones judiciales que sean procedentes para ello. En similares términos, se pronuncia el artículo 68.1 de la Ley Reguladora de Base del Régimen Local, en la que se obliga a todas las administraciones locales a ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos, otorgándose además a los vecinos la facultad de requerir a esa administración su ejercicio. Si, por ejemplo, si una entidad local no ejerce una acción reivindicatoria o de recuperación de la posesión en el plazo de 30 días hábiles a partir de un requerimiento que le haga un vecino, ese vecino puede ejercitar dicha acción en nombre ante la administración judicial, ante los jueces y tribunales, en nombre y en interés de la administración local. En este tema también, antes de pasar detalladamente a las distintas figuras, debemos tener en cuenta el artículo 73 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y
31 de la Ley del Patrimonio de Administraciones Públicas, que dispone que las administraciones públicas en cualquier procedimiento judicial no se podrán allanar a las demandas judiciales siempre que afecten al dominio y a los demás derechos reales que afecten a su patrimonio. Se prohíbe transigir judicial o extrajudicialmente sobre los bienes y derechos del patrimonio del Estado, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten sobre lo mismo, excepto en el caso del Estado, que se haga por Real Decreto y previo dictamen del Consejo de Estado. Además de estas potestades o prerrogativas en vía administrativa, la Administración también puede utilizar las acciones civiles correspondientes ante los jueces y tribunales de justicia, la acción reivindicatoria, la acción declarativa de dominio, la inmatriculación en el registro de la propiedad en virtud del artículo 206 que veremos en otros temas, que se puede hacer por certificación administrativa, y también puede emprender o instar a que por los fiscales o por los tribunales se ejerzan las acciones penales por los delitos de usurpación. Así viene previsto en el Código Penal en el artículo 245 y siguientes. La primera de las potestades o prerrogativas que vamos a relacionar brevemente es la potestad de investigación. Potestad de investigación que se regula en el ámbito general, en el ámbito estatal, en la Ley de Procedimiento, en la Ley de Patrimonio de Administraciones Públicas, en el artículo 45 y en los artículos 45 a 55 del Reglamento de Bienes de las entidades locales. ¿Cuál es la finalidad de esta potestad? Pues la finalidad de esta potestad es la de investigar la titularidad de aquellos bienes cuando no conste fehacientemente que son de la administración, pero que en un momento dado pudieran ser. Es decir, que existen indicios de que en un momento dado correspondieron a la administración, por cualquier razón esa titularidad se ha perdido o se ha usurpado por un tercero, pero la administración puede estar convencida de que sigue teniendo derechos relativos a la titularidad de esos bienes. El procedimiento para la potestad de investigación en el ámbito local se regula en los artículos 45 a 55 del Reglamento de Bienes y es necesario publicar un acuerdo de iniciación en el Boletín Oficial de la provincia, en el municipio, en nuestro caso el Boletín Oficial nuestro, expresando cuál es el bien inmueble, cuáles son las características del bien inmueble que la administración está investigando. ¿Para qué? Para que pueda intervenir cualquier tercero que considere que tiene mejor derecho que la administración a ostentar la titularidad de ese bien inmueble. Ese acuerdo también hay que trasladarlo a las administraciones estatales y autonómicas por si esa titularidad, la titularidad que el ayuntamiento cree que es suya, pudiera corresponder al Estado o a la administración autonómica. Si esta acción de investigación ha sido promovida, por ejemplo, por un vecino y se consigue el éxito en la misma, la administración le tiene que abonar como premio de indemnización el 10% del valor líquido que la corporación obtenga de la enajenación de los bienes investigados o, si no se van a enajenar, de la tasación. Lógicamente, si comparece en el procedimiento un tercero que acredite un interés legítimo relacionado directamente con la posesión o la propiedad de la finca objeto de investigación, se abrirá un periodo de prueba y al final habrá una resolución administrativa que se puede recurrir por dos vías. Se puede recurrir a la jurisdicción civil, pero si se trata de un vicio que se ha dado en el procedimiento, esa resolución se puede también recurrir ante la jurisdicción contenciosa administrativa. La siguiente de las potestades que vamos a comentar brevemente es la potestad de deslinde. ¿Qué es la potestad de deslinde? Cuyo origen podemos situar en el Código Civil, los artículos 384 o 387. Pues es una facultad que corresponde a todo propietario para deslindar su propiedad de otras colindantes. Y, por tanto, ese propietario que quiere deslindar su propiedad de otras colindantes tiene que centrarse en aquellas pruebas que demuestren hasta dónde llega su propiedad y a partir de dónde llega, empieza la propiedad del vecino. La Ley de Patrimonio y Administraciones Públicas regula esta potestad en los artículos 50 a 54, aunque solo son básicos
o de aplicación general el 50 y el 53. En concreto, en el artículo 50 se define esta potestad como la facultad de deslindar los bienes inmuebles de su patrimonio de otros pertenecientes a terceros cuando los límites entre ellos sean imprecisos o existan indicios de usurpación, es decir, que ha habido una ocupación indebida de parte de ese bien inmueble. Mientras dura este procedimiento administrativo, es decir, estamos hablando siempre del procedimiento administrativo, mientras dura este procedimiento administrativo desde el linde, ningún particular afectado puede iniciar un procedimiento judicial con la misma pretensión. Es decir, que la administración está protegida en el momento que inicia el procedimiento administrativo frente a la intromisión de cualquier órgano judicial, y el tercero afectado o que se puede considerar afectado tiene que esperar al resultado de ese deslinde para, si está disconforme, acudir a los jueces y tribunales que correspondan. Esta potestad o este privilegio, sin embargo, los tribunales, a través de las distintas resoluciones, sentencias judiciales, lo han ido matizando, en el sentido de que establecen una serie de cautelas y obligaciones para que se haga ejercicio de ellas con el debido respeto a los hechos que ofrecen una apariencia suficientemente sólida de pacífica posesión de un tercero en el que se ampare en un título dominical. Por lo que si esa apariencia existe, la administración no puede, por vía administrativa, perturbar esa situación posesoria, y para ello no le queda más remedio que acudir a un juicio reivindicatorio. Es decir, que la administración debe ejercer estas potestades con suma cautela y no puede usar de este privilegio para recuperar manu militari un bien inmueble o parte de un bien demanial que considere que ha perdido frente a un tercero. La regulación que se contiene de esta potestad en los artículos 56 a 69 del Reglamento de Bienes señala una serie de documentos esenciales, como por ejemplo la redacción de una memoria en que la administración debe hacer referencia a la justificación del deslinde que se propone, a la descripción de la finca, al título de propiedad con el que cuente la administración y, si puede obtenerlo, pues un certificado de inscripción, si el bien inmueble está escrito, del registro de la propiedad. Es un procedimiento que se debe notificar, lógicamente, a los colindantes y a los que tengan derechos reales sobre el inmueble, y hay que publicarlo en los boletines. ¿Cómo acaba el procedimiento? Bueno, pues el procedimiento acaba con un acto administrativo que también tiene su origen en el ámbito civil, que es el apeo, que consiste simplemente en fijar con precisión los nuevos linderos de la finca. Se extiende un acta en la que se levanta un plano y posteriormente se puede proceder al amojonamiento. El amojonamiento es marcar los vértices que delimitan esa finca con algún hito de hormigón, con un hierro, es decir, con cualquier tipo de elemento físico que sirva para identificar cuáles son los límites de la finca demanial pública. La tercera de las potestades que vamos a analizar es la potestad de recuperación de oficio. Es decir, la administración, con respecto a sus bienes, nos dice el artículo 55, que es de carácter básico de la Ley de Patrimonio de Administraciones Públicas y se desarrolla luego en el ámbito local en los artículos 70 y 71 del Reglamento de Bienes, nos va a decir estos artículos que las administraciones públicas pueden recuperar por sí mismas la posesión indebidamente perdida sobre los bienes y derechos de su patrimonio, con una serie de particularidades. Si esa posesión se ha perdido con respecto a un bien demanial, esa potestad administrativa que se ejerce a través de un procedimiento administrativo se puede ejercitar por la administración en cualquier tiempo. Pero si se trata de la posesión perdida de un bien patrimonial y ha transcurrido un año desde que se pueda acreditar que ha habido esa usurpación por un tercero, la administración no puede utilizar el procedimiento administrativo de recuperación de oficio, sino que debe acudir a los tribunales ordinarios como cualquier otro particular que pretenda la recuperación de sus bienes indebidamente perdidos. Es una potestad que se inserta dentro del principio de autotela conservativa, y lo que nos ha ido perfilando la jurisprudencia es que la administración,
lógicamente, igual que en la potestad del INDE, debe utilizar con precaución esta facultad y lo hará siempre que exista una plena identificación del bien. ¿Cómo se inicia? Se puede iniciar de oficio o por denuncia de los particulares. En el ámbito local, la competencia por el artículo 21, 1S de la Ley de Base del Régimen Local es del alcalde. El artículo 56 de la Ley de Patrimonio y Administración Pública, que no es básico, pero al que supletoriamente nos podemos acudir, dice que ese procedimiento lo inicia la Administración requiriendo al usurpador para que cese en la ocupación, es decir, hay un plazo de desalojo voluntario. Y debe advertirle que si no se hace esa desocupación podrá proceder al lanzamiento por vía administrativa o, si la ley lo regula, imponer multas coercitivas hasta que se produzca el completo desalojo de dicho bien. En el Reglamento General de la Ley del Patrimonio de Administraciones Públicas, en el artículo 68, que es básico, también regulan esta materia. Mientras se esté ejercitando este expediente administrativo de recuperación de oficio, la ley establece que no se admitirán acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos realizados en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido. Es decir, que el particular que se considere afectado por este ejercicio de esta potestad tendrá que esperar a que acabe el procedimiento para, si está disconforme, acudir a la vía ordinaria. Hasta que eso no se produzca, no puede ir al tribunal, por ejemplo, a obtener lo que antes se conocía como un interdicto para que se pare determinada actuación. La jurisprudencia lo que sí ha ido perfilando esta potestad, sobre todo con respecto a los bienes demaniales, y ha dicho que para ejercer esta potestad con respecto a los bienes demaniales no basta con que conste esa condición de bien de demanial que se trata de recuperar. No es necesario que la administración tenga que acreditar, además, que ha habido una posesión efectiva, porque hay muchos bienes demaniales que la administración durante cierto número de años no ejerce una posesión útil o pública, pero no por ello dejan de ser bienes demaniales. Dice, no pierden ese régimen jurídico. Por ejemplo, un camino público, se ve que aunque haya sido un camino que no haya sido transitado por nadie durante muchos años, no pierde esa condición y se ve a lo largo del tiempo que ha sido destinado a ese uso público. La última de las potestades que vamos a analizar es la denominada potestad de desahucio administrativo. La potestad de desahucio administrativo no se debe confundir con la recuperación de oficio, porque el desahucio administrativo parte del presupuesto de que la persona frente a la que la administración vaya a actuar tiene un título que en un momento dado ha sido válido para utilizar ese bien demanial y que por cualquier razón, por caducidad o por llegar al tiempo, ha perdido su eficacia. Pero no es una persona que haya estado o haya tomado posesión de ese bien de dominio público, sino un título válido. En un momento dado, ese título era válido y a lo largo del tiempo pues, se ha extinguido y permanece ocupando ese bien demanial. En este caso, como ya ese título es inválido, la administración puede ejecutar la potestad de desahucio. Antes de describir o relatar de alguna forma el procedimiento que debe ejercer la administración para ejecutar el desahucio administrativo, debemos decir que esta potestad se inserta dentro del derecho administrativo de la facultad de ejecutoriedad de los propios actos de la administración. No confundir con ejecutividad. Si la ejecutividad de un acto administrativo es la cualidad que es inherente a cualquier acto administrativo que gozan de la presunción de veracidad y legalidad y son obligatorios. La ejecutoriedad es un plus más, que es aquel plus que faculta a la administración para ejecutar sus propios actos sin tener que acudir a un tercero como puede ser los tribunales ordinarios, salvo lógicamente casos especiales frente a derechos protegidos por la Constitución. Por tanto, el desahucio administrativo es una facultad o una manifestación de las potestades
de la administración pública para ejercer forzosamente sus actos y que se reconoce en la ley del procedimiento administrativo común, en los artículos 97 a 105 y también en la ley reguladora de la base del régimen local. Es decir, implica el desahucio un acto de compulsión sobre las personas, incluso el empleo de la fuerza para desalojar a ciertos ocupantes de dominio público. Tiene algunos límites, como he dicho, por ejemplo, el que proclama el artículo 18.2 de la Constitución española, que dice que el domicilio es inviolable y la administración para ejecutar el desahucio de una vivienda que tenga el carácter de manial, porque esté afectada a lo mejor a algún funcionario por razón del cargo, para ejercer ese desahucio tiene que acudir, para ejecutarlo tiene que acudir a los tribunales ordinarios. En el ámbito local, la regulación de esta figura se contiene en el título 2 del Reglamento de Bienes, en los artículos 120 y 132 fundamentalmente. Y se concede para actuar sobre los bienes de dominio público o comunales. Es decir, que los bienes patrimoniales en principio estarían excluidos de la potestad de desahucio y la administración para obtener la recuperación de un bien patrimonial ocupado indebidamente en virtud de un título que ya ha perdido vigor tendrá que acudir a los tribunales ordinarios. El procedimiento que debemos seguir para proceder a poner en marcha un desahucio administrativo es el que se regula en el artículo 59 de la Ley de Patrimonio de Administraciones Públicas, que parten de supuesto necesario, en primer lugar, que hay que declarar que el título que ostenta ese particular se ha extinguido o ha caducado, es un procedimiento en el que se debe dar audiencia al interesado y el plazo de desocupación no será superior a 8 días. Si se incumple voluntariamente esa desocupación por parte del tercero, lógicamente se puede utilizar las fuerzas y cuerpos de seguridad o imponer multas. En el ámbito local, el competente para este tipo de procedimiento es el alcalde. Sin embargo, el Reglamento de Bienes también establece algunos procedimientos de desahucio especiales, como puede ser el derivado de expropiación forzosa de una finca rústica urbana, de terrenos o edificios, en el que automáticamente se produce la extinción del título con el que puede contar un tercero en la ocupación de esos bienes. También hay un desahucio especial que regula el Reglamento de Bienes, que es el relativo a la expropiación de derechos existentes sobre bienes patrimoniales con el objeto de destinarlo a obras o servicios públicos. Y también en el ámbito local, el personal local que tuviese arrendado o disfrutase de derechos en relación a fincas propiedad de las corporaciones locales, también hay un procedimiento especial de desahucio en el que no procede, por ejemplo, ningún tipo de indemnización. El artículo 135 del Reglamento de Bienes regula el desahucio de un bien inmueble particular que es la vivienda de protección oficial. Esto es un tema discutido porque con la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 se dice en la disposición adicional octava, cuando regula la aplicación de esa ley de la vivienda de protección oficial, que es aplicable a la relación jurídica que une al arrendador con el arrendatario la nueva ley en toda su extensión en cuanto a los efectos relativos a desahucio administrativo. Por tanto, parece que esta ley de arrendamiento urbano está vedando que la administración, frente a una vivienda de protección oficial ocupada por un tercero, pueda ejercitar la acción de desahucio administrativa y se habría obligada a acudir a los tribunales. No obstante, dada el carácter singular de este tipo de viviendas de protección oficial, muchas de ellas de promoción pública, y que tienen una calificación cuasi de manial porque afectan a un servicio público que es el de facilitar vivienda a los ciudadanos, algunos tribunales siguen admitiendo que la administración pueda ejercitar el procedimiento de desahucio administrativo para resolver la desocupación de ese tipo de vivienda. Así se ha admitido, por ejemplo, en Extremadura, en Cantabria, Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña, Aragón, etcétera.